tardes. Primeramente me gustaría decirle gracias a la Asociación Argentina de Brangus por la invitación a venir a contarle un poco de lo que estamos haciendo allá. Es un honor venir acá en Argentina, casa de algunos profesores muy buenos que tuve por esa caminata en la actividad. Lo que hacemos allá para mí es un manejo bastante sencillo, pero que en otra vuelta Pedro estuvo en casa y entonces me invitó a venir a hablar porque por ser una selección basada en datos, por ahí tiene que ver con el tema de hoy. Como dijo Pedro, soy director de la cabaña JNT, que es una empresa con actividad agrícola y ganadera, agrícola producción de granos, y ganadera producimos reproductores Brangus y distribuimos genética en forma de semen y también somos proveedores de un programa de embriones que se vende en larga escala en todo el país por una multinacional. Bueno, lo que a mí siempre me pregunto cuando estoy frente a un grupo de vacas y tengo que seleccionarlas, y es más o menos lo que apuntamos en estas selecciones, qué tipo de vaca es rentable para nosotros, qué tipo de vaca puede dejarnos plata al final del día. Bueno, voy a intentar hablar un poco el castellano, si no entiende algo, por favor pregúntenme. ¿Qué tipo de vaca es la vaca que queremos, que apuntamos y que nos deja más plata en el final del día? Dijo Mark Gardiner, que es un creador de Brangus de Estados Unidos, que no es muy complicado, se trata de terneros que nacen vivos, crecen eficientemente, son vendidos a un buen peso y un buen precio, con una carcasa premium, y todavía dejen una hermana en el rodeo para replicar todo lo que hizo. Otra definición de la vaca que apuntamos, que para ustedes es mucho más claro que para mí, habría un esquema de medición de todos los registros, un Total Herd Recording, que todas las actividades de todos los animales de rodeo serían registradas y manejadas. Y hoy vemos muchas herramientas para eso, ¿no? Y también había una incorporación del ADN como herramienta de refinamiento de pedigree, que también la discutimos todo de tarde. O sea, para la selección genética del futuro, hoy presente, están, ¿no? Las estamos viendo. En Brasil se habla mucho de pecuaria 4.0, la pecuaria digital. Hay un montón de herramientas para eso, softwares, programas, herramientas de selección genética, genómica, en fin, las herramientas todas están, algunas más caras y un poco más complejas, y otras más baratas y más sencillas, ¿no? Así que no es por falta de herramientas que no se mejore el ganado, sino creo que es por la falta de la adopción de las herramientas, ¿no? Y por eso me comentaba Pedro del tema que me invitó a venir a hablar, porque a veces hablamos tanto por DEPS, que es un concepto tan viejo, ¿no?, de las DEPS, y vemos que a nivel comercial muy pocos productores las aplican, ¿no? Y más que nada las utilizan en Estados Unidos. Entonces, imaginemos en Sudamérica, si en Estados Unidos son 30% de los productores, acá ¿cuánto por ciento son? ¿No? Dijo Rodolfo, 5%. Bueno, ya las herramientas más sencillas que podemos tener no están siendo aplicadas, por lo menos como podrían ser. Entonces, lo que hacemos nosotros allá en nuestra empresa y en los rodeos de clientes que ayudamos a manejar la genética es propiamente aplicar selección al dar peso económico a las características, ¿no? Estos índices es importante tener bien claro. Obviamente es un concepto viejo que tiene que ser evaluado un grupo contemporáneo de animales manejados con las mismas oportunidades. Y eso siempre hablamos porque cuando preguntamos a los clientes por qué es que no utilizan
las DEPs en sus rodeos, y a veces nos dicen que es por no entender muy bien, o por no tener mucha confianza, o en fin, por desinformación. Hacer índices intrarrodeo con animales que vieron ser manejados, los productores vieron estos animales nacer hasta los 2 años, por eso pasa un poco más de confianza, y por eso veo que están empezando a utilizar más. Y bueno, son una herramienta de intrarrodeo, no sirven para comparar animales que no parte del mismo grupo, ¿no? Algunos de los índices que hemos formado allá y utilizado directamente para seleccionar, y eso me ayudó a hacer los índices la Universidad Federal de Santander de Río Grande do Sur, de Porto Alegre, con el profesor Jaime Taroco, y también Fede Maisonave, que hace índices parecidos o casi iguales en Estados Unidos en el rodeo. Si crecimiento le damos peso de 60% a la ganancia hasta el estete, de nacimiento del estete, y después el 40% de peso para la ganancia del estete al sobreaño. Y como nosotros mismos somos productores de ternero, pero la gran mayoría de nuestros clientes son productores de ternero, le damos más peso a esa característica, hasta el estete, ¿no? Después, por último, teníamos el índice carcasa, que hemos dado bastante importancia en la selección, formado por las mediciones de ecografía, donde el área de ojo de bife tiene un 40% de peso, 20% para ojo de bife sobre 45 kilos de peso vivo, y mediciones de grasa 24 y 16% son otros 40%, grasa subcutánea en la costilla 24%, en la picaña 16%. Eso nos da 40% de ese índice carcasa de importancia para musculatura, 20% para precocidad, y entonces el otro 40% para grasa, calidad de carne. No le metemos marmoleo todavía por el mismo motivo que habló el productor uruguayo. Nuestra industria no nos paga por el diferencial de marmoleo todavía, entonces por eso no metemos esta característica en el índice, ¿no? Bueno, una vez formado los grupos contemporáneos y hecho todas las mediciones, catalogamos todos los datos, informamos el programa de mejoramiento, el PRONEVO, que hacen nuestras DEPs, y al mismo tiempo generamos los índices intrarrodeo. Acá es una observación importante. ¿Por qué empezamos a hacer los índices intrarrodeo? ¿Por qué las DEPs en Brasil, en los programas como PRONEVO, Natura, entre otros, utilizan para formular los índices finales, como índice final, índice testete, mediciones de score visual? O sea, el evaluador evalúa musculatura, tamaño, peso, precocidad visualmente, y esa nota compone el índice final, o el índice de estete, hasta el índice carcasa. Para mí pierde un poco la objetividad del índice, y por eso empecé a hacer el propio índice más objetivo, sin influencia de un score visual, ¿no? Entonces, pero todavía seguimos haciendo y seguimos mirando las DEPs allá. Entonces, una vez informado el PRONEVO y formado los índices, ese es el momento más importante de cómo lo hacemos. El ganado entra en el tubo, ya identificamos los animales inferiores para los índices, estos animales inferiores se van de la manga y solamente miramos los que están dentro del índice que queremos. O sea, elegimos si queremos 50% de retención de vaquillonas, ¿no?, para reposición. Bueno, si queremos 50%, el 40% inferior se va de la manga, ponemos 60% para mirar y sacamos 10 por fenótipo. O sea, eso es decir que primeramente miramos el dato, para después del dato entonces mirar al fenótipo, cuál que es bonita, cuál que no es, cuál que tiene polet, cuál que no tiene, ombligo, aplomos y todo el resto.
Es importante decir que por 30 años hicimos la selección basada solamente por fenótipo. Y ahora hace unos 6 o 7 años que estamos haciendo así. Sería mucho más difícil agarrar un rodeo del cero sin hacer una selección fenotípica y empezar a hacer eso. Entonces eso nos ayuda bastante. Cuando nos quedamos con las 60% de hacienda para sacar 50%, para refugar 10, estas 10 no son, tan malas así. Entonces esto nos ayuda mucho. Pero sí miramos el dato primero. Y entonces rechazamos el 50, el 10, el 30% que no queremos. Y también de esa forma, de las que quedan, de las hembras que quedan o de los machos que quedan en la manga, sacamos las excepciones, ¿no? Los top 1%, top 2%, que tienen el fenotipo que queremos junto con el índice que queremos. Y identificados estos animales superiores, entonces los usamos masivamente en el rodeo, apuntando entonces el mejoramiento genético, ¿no? Ese es un ejemplo de la tabla de tomada de mediciones, donde está el tatuaje, nacimiento, todas las mediciones que hicimos, los ajustes, y después de esa tabla generamos los índices, facilidad de parto, que es formado es un otro índice, sería el peso en nacer, ¿no? El índice crecimiento, fertilidad, carcasa, seleccionamos los superiores, sacamos los inferiores. Entonces solamente acá mostrando un ejemplo de cómo quedan las tablas. Y acá me gustaría hablar, que es claro para todos que no hay rodeo que no tiene cola, ¿no? Puede ser los 10% de rodeo que gana más en Palermo, estos 10% va a tener una cola, siempre va a tener animales inferiores y superiores. Los índices sirven para sacar esta cola de forma un poco más eficiente, eso lo intentamos hacer. Cuando estamos adentro de una manga para seleccionar animales, tenemos 50% de probabilidad de mejorar nuestro ganado o de empeorar nuestro ganado. Basta elegir el animal errado y utilizarlo de forma masiva, que vamos a empeorar. Entonces, con esta herramienta simple, sencilla, tratamos de no errar en las elecciones de los padres, de las donantes y de lo que quiere y lo que se va, ¿no? Entonces, nos ayudan a rechazar un porcentaje inferior para cada característica y elegir las excepciones para usar como padre donante. Bueno, pasado algunos años utilizando las características, acá están algunas tendencias del rodeo. Salimos del 80 y pico % de preñez general, ponerle 18 meses, servicio de 18 meses tenemos 85, 24 meses 89, nos fuimos para este año que pasó 97, 99. Toda la tendencia para este índice productivo, porcentaje preñez, concepción, tuvimos un buen ingreso. Claro que no solamente eso es selección genética, pero también utilizamos manejo que nos ayudó mucho. Otra tendencia, peso destetado por categoría, también una evolución importante del 37-38% para 55% de peso, porcentaje de la vaca destetada. Creo que es un dato muy importante cuando se mira la eficiencia de un rodeo, y eso cambió muchísimo a partir de la utilización de esta herramienta. El intervalo entre partos cayó de 420-30 en promedio para 370, 375. Ahora estamos llegando cerca de esta vaca que deja un ternero por año. Al ojo de IFE, eso no está ajustado, solamente es de los toros que se venden. Entonces 24 meses de 36 meses, de un promedio de 75% para un promedio de 110. Grasa, esa característica, o sea, esta evolución fue mucho por manejo, creo que mucho por manejo, por
por llevar a los toros al remate un poco más bien preparados do que solamente mejoramiento genético, pero sí creo que hay una influencia. Y un otro dato que para nosotros es muy importante, estamos en una zona agrícola y esa propiedad tiene una aptitud para riego, para producir granos muy importante. Entonces tenemos una competencia adentro de la propiedad muy grande con la agricultura, con la soja, maíz, etc. Entonces, como nuestro producto es el toro, la vaca, la genética, es un índice que miramos cuántas vacas se están comiendo en el campo para un toro producido. Y para nosotros el costo de hacer un ternero comercial, costo fijo para hacer un ternero comercial o un toro es el mismo. Entonces es mucho mejor hacer un toro que valga $3.000, $3.500 que un novillo que valga 500. Entonces salimos de 4.1 vacas en el campo para un toro, para 2.9, 3 vacas en el campo para un toro. Es decir que a cada 3 vacas comiendo, sacando las que no preñan, las que pierden, y el rechazo queda un toro. Entonces, bueno, los 30 minutos son un poco cortos para no dejar vago algún concepto, pero las mediciones para nosotros quedan, como dijo el otro productor de Uruguay, claro para dónde estamos apuntando, ¿no? Podemos mirar los datos de rodeo y ver una tendencia positiva o negativa para cada característica. Entonces, dijo también Gardner que no hay como saber para dónde vamos si no sabemos a dónde estamos intentando ir, ¿no? Y no sabemos cómo llegar a este lugar si no sabemos por dónde andamos. Y cuando empezamos a mirar los datos, la marca siempre me decía, ya en 2000 y pico, 2002, 2003, que iba a visitarnos la marca, y me decía: Fernando, vos tenés que mirar los datos, tenés que saber en dónde está tu rodeo, cómo está produciendo, cuál es la tendencia, ¿no? Y después que empezamos a hacer estos tipos de índices, nos quedó mucho más claro de cómo manejar la información y cómo rechazar los animales inferiores, ¿no? Creo que hoy podemos decir que estamos haciendo algún tipo de mejoramiento genético. Bueno, muchísimas gracias, más o menos por ahí.